Buenos días, estimados alumnos, esperando de que estén bien, estén con la familia, en perfectas condiciones, esperando iniciar un tercer trimestre y iniciando con una nueva forma, un nuevo sistema, y a este sistema esperamos de que sea efectivo y eficiente para que el estudiante o los estudiantes tengan al alcance ciertos conocimientos que son necesarios impartirlos en la clase normal, pero en las condiciones en que estamos es necesario que nosotros busquemos otras formas, otras alternativas, y estas alternativas nos ayuden a salir adelante con este trabajo que tenemos que desarrollar. En esta mañana tengo el gusto y el agrado de exponerles el primer tema que nosotros hemos calculado que hay que desarrollar en el tercer bimestre. Y para empezar, para los compañeros de bachilleratos por madurez, vamos a iniciar con el curso de psicología en su primer tema para poder introducirnos ya al tercer bimestre. En esta mañana tengo el agrado de exponerles algunas teorías acerca del desarrollo del trabajo. En este caso, por este lado podemos ver que el curso a desarrollar se va a llamar Psicología para bachilleres de madurez de sábado y domingo. Al mismo tiempo tenemos aquí abajo también la tarea ya que hay que desarrollar en su cuaderno como un resumen, como una respuesta a esta exposición que voy a hacer en esta mañana. Al mismo tiempo, al final, tienen que ver y analizar un pequeño video que les voy a transmitir en el curso y que les pueda ayudar también para poder responder y poder absorber algún conocimiento acerca de este curso. Para continuar, tenemos lo que es, primero, el desarrollo de las ciencias sociales. Dentro del desarrollo de las ciencias sociales se va a crear ciertos elementos que van a aparecer con la llamada revolución industrial. Esta revolución industrial va a crear como consecuencia el desarrollo de trabajos grupales. En este caso, este desarrollo grupal va a tener ciertos aspectos importantes en los cuales había que analizar. Primero, las etapas que se van a ir dando. Segundo, las formas como la ciencia llamada psicología se va a empezar a desarrollar también para poder analizar y estudiar algunos fenómenos que se van a ir dando en grupos de trabajo que se van a crear en estas industrias, donde van a aglomerar y agrupar personas que van a estar muy unidas desarrollando ciertas actividades en las empresas que se van a crear, en las industrias que se van a crear. Entonces, como siguiente paso tenemos que la psicología del trabajo tiene dos aspectos. Un primer aspecto va a estar señalado como análisis del trabajo. El segundo aspecto, la adaptación al trabajo. Estos aspectos tenemos como base el estudio de la psicología, es decir, cómo la psicología en el trabajo va a analizar el trabajo en sí, es decir, el desarrollo de una actividad. Esa es una primera etapa y es un primer análisis que hace la psicología. Un segundo aspecto que es la adaptación del trabajo y la adaptación del trabajador al trabajo.
Este aspecto es uno de los primeros que va a ir surgiendo y va dando como base en el estudio de la psicología del trabajo. Un segundo aspecto, tenemos, o una segunda etapa, tenemos por ejemplo lo que es el nivel de producción, un nivel de producción, vamos a tener integración, vamos a tener eficiencia. Estos aspectos en la producción, vamos a ver cómo el trabajador se integra al desarrollo de los trabajos que en esa época se van a dar en grandes cantidades, en este caso industriales. Cómo va a producir el producto en sí, ya en masa, ya no es individual, sino en masa. Y qué tanto de eficiencia va a tener este trabajador en el desarrollo de estos productos o esta producción en grandes cantidades. Por ejemplo, podemos tomar algún ejemplo de producción en masa. En la época del siglo XVI se empezó a producir lo que eran sombreros, porque la mayoría de personas necesitaban utilizar sombreros como moda, como forma de cubrirse la cabeza, etc. Entonces las fábricas y las industrias empezaron a producir gran cantidad de sombreros, porque la demanda, es decir, el comprador necesitaba usar sombreros. Entonces las industrias empezaron a desarrollar una gran cantidad de producto, en este caso el sombrero. Y se dio la gran cantidad de sombreros y que todo el mundo tenía sombreros, y entonces la industria tuvo un problema, que produjeron tantos sombreros que ya nadie quería comprar. Todo el mundo usaba sombreros que ya nadie quería comprar. Entonces esta industria tiene el problema de que ya no puede producir más. Entonces, ¿cuál es el problema que va a tener? La producción. Ya no se va a producir. La integración al trabajo, es decir, el trabajador va a quedar como desplazado porque ya no tiene que ocuparse. Y ya no va a ser eficiente en desarrollar esa cantidad de producción del producto, en ese caso el sombrero, ya no se da. Entonces tenemos ciertos factores que la psicología tiene que estudiar. En ese caso, esos factores tienen que analizar ciertos aspectos. Esos aspectos van a tener como consecuencia falta de estímulo. ¿Qué significa eso? Significa que el trabajador ya no tiene cómo tener el deseo de seguir produciendo. ¿Por qué? Porque ya no hay quien le diga, mira, ¿cuántos hiciste? ¿Cuántos sombreros produciste? Produciste 100, ahora te voy a dar un bono. Ese sería un estímulo. Pero como la producción en este caso ya no se da como era al principio en grandes cantidades, entonces va a tener el problema el trabajador. Falta de estímulos. La otra situación que puede surgir es que el trabajo sea informal. El trabajo sea informal, es decir, hoy sí hay, mañana no hay. Entonces el trabajador va a tener siempre un deseo de ser más estimulado. Y entonces las empresas van a tener un problema. ¿Cómo integrar al trabajador? ¿Cómo integrar al trabajador? Si la producción ya no es la que estaba al principio, entonces, ¿qué hacer con el trabajador? ¿Cómo lo integramos? ¿Verdad? Entonces, se van a formar grupos informales
y grupos formales. ¿Cuál es la diferencia? Los grupos informales van a ser aquellas personas que no tienen ninguna especialidad. Van a ser aquellas personas que se contraten por ciertos periodos de tiempo para hacer un trabajo en un periodo de tiempo, o solo un trabajo y ya no hay más. Grupos formales van a ser aquellos grupos y aquellos trabajadores que se van a integrar con una especialidad. Es decir, no es lo mismo el albañil que el arquitecto, no es lo mismo el arquitecto que el maestro de obras. En este caso el informal sería el albañil, en este caso el grupo formal sería el maestro de obras. Entonces, la clasificación y la integración de los grupos de trabajadores a las empresas se va a ir dando. Esto va dando como consecuencia que la psicología del trabajo se vaya desarrollando en ciertos análisis, en ciertas adaptaciones a los grupos sociales que se van dando en esa época. En ciertos aspectos, la falta de estímulo hace que también este trabajador, tanto formales e informales, ya no tenga ese avance que se daba al principio, cuando se van dando ya grupos extremadamente grandes, en industrias extremadamente grandes, como a partir de esa época que se empezó a crear el sombrero, se empezó a crear la primera industria que agrupaba una cantidad de personas. También se va a desarrollar otras industrias como la industria del paraguas. Para aquella época la gente necesitaba usar paraguas, sombrero, paraguas y ropa. Entonces los grupos informales eran aquellos que producían una pieza, un producto, un sombrero, solo ellos, individuales. Y los grupos formales son aquellos que se van a agrupar y van a desarrollar gran cantidad de productos. Entonces, la integración al trabajo, como la producción y la integración no se están dando porque las empresas ya no eran tan eficientes, es decir, ya no producían y ya no mantienen el trabajo permanente, sino va a ser eventual. Entonces la eficiencia va a ir dando como consecuencia del aparecimiento de grupos de trabajadores en forma informal y forma formales. En este caso de la actualidad, en las sociedades actuales se puede encontrar también trabajadores informales, personas que hacen trabajos eventuales. Y también podemos encontrar grupos de trabajadores formales. Son aquellos que se dedican al desarrollo, por ejemplo, a la construcción de una casa o a la construcción de una carretera o algo así. Y entonces ellos son especialistas en desarrollar esa parte que se llama trabajos formales. En este caso dejamos las bases para el siguiente capítulo que vamos a tener en un segundo video, y que para este video tenemos para hoy entonces como tarea número 1 en su cuaderno desarrollar o buscar información acerca de qué son las tareas y qué es el rendimiento, en este caso adaptado a los trabajadores. Entonces les invito a ver el video que va a quedar insertado en este curso y que les pueda dar algún ejemplo mejor y un desarrollo mejor de cómo se adapta la psicología actual al desarrollo de los trabajadores formales y informales.